¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí con su buen amigo Ed. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy llamativo respecto a la filosofía. Antes que nada, perdonen mi grano, quiero robar cámara. Ok, este tema es la utopía. Ok, vamos a generalizar qué es una ciudad utópica. Ok, vamos a ver qué es utopía, cómo se podría caracterizar esa ciudad y pues algunas obras arquitectónicas ideales de aquella ciudad. Ok, pues empecemos. A la utopía se la puede denominar como una ideación, representación de una civilización ideal en nuestra mente. Esta es fantástica e irrealizable, que a la vez es muy parecida o paralela al mundo en el que vivimos actualmente, en la Tierra. Eh, Estas utopías, debido a sus características, son prácticamente imposibles de realizar. A eso relacionó, perdón, se me lengua la traba, principalmente con el ordenamiento político. Así las utopías son sociedades políticas ideales. Las utopías también pueden señalar sociedades futuras, venideras, donde la sensación es de un bienestar general por parte de todos. Actualmente, en el siglo XXI, el género utópico ya no despierta interés así como antes. Ahora es abiertamente rechazado, tachado de incluso absurdo, ingenuo o frívolo, ¿no? Porque se ve como puro fantasear inútil que diseña priorísticamente escenarios ideales en vez de llevar a cabo un análisis correcto de la sociedad y posibilidades reales de transformación. Eso es triste, viejo. Bueno, se considera que en cualquier intento de disminuir la negatividad de las situaciones sociales en favor de sus aspectos ideales, no se debería olvidar que lo positivo y lo negativo suelen ser aspectos siempre unidos en un mismo proceso, por lo que es imposible inaugurar sin más una dinámica social exclusivamente positiva. Lo que ha desacreditado, por tanto, a estas utopías ha sido representarse como eutopías, o sea, como topos o lugar de lo exclusivamente bueno, proyectando su localización en un futuro posible cuya factibilidad no se dudaba en absoluto. O sea, ellos tenían muy clavado en su cabeza y sin pensarlo. Eso me gusta. Era como si quisiera dar a entender que esa sociedad ideal se podía implantar en cualquier parte y en cualquier momento. Hasta parece película. Con tal de que los seres humanos, mediante la persuasión o cualquier otra forma, se convencieran de su conveniencia y su bondad inter, intrínseca, básicamente, ¿no? Ahora bien, ¿existe esa sociedad o ciudad ideal? Em, Ciudades como lugar en el que las personas sean felices. Han sido muchos filósofos, arquitectos, políticos y artistas que han condensado sus deseos y conocimientos para hacer que esta premisa posible se realice, ¿no? Hacer posible lo imposible. Ok, bueno, desde la República que ideara Platón, una ciudad geométricamente perfecta, me saben, llena de cubos, triángulos, perfecto, ¿no? Y políticamente impecable y organizada. Incluso la Nueva Jerusalén de Hartam Shedel, creo que es así, no le quiero agregar, donde el urbano se disponía un entorno en torno a lo sagrado, iglesias, templos, ya saben, ¿no? Como un tipo estilo religioso. Bueno, Tomás Moro, uno de los principales filósofos responsables de este tema, él pensaba una ciudad sin muros ni propiedad privada, libre al mundo. Eh, o La ciudad del sol de Campanella, es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Fundada en concordia del amor, hasta pureza y resuelta desde el desafío tecnológico. Pero una de las propuestas más estimulantes fue la de los falansteiros, creo que así se dice, no la quiero regar,
ideada por el socialista utópico Fourier en el siglo XVIII, y basada en un sistema igualitario de carácter agrícola en el que cada cual trabajaría de acuerdo a sus pasiones libres de propiedad privada, lo cual es igual a Tomás Moro. Sigue teniendo su idea. Ok. Cada falanasterio alojará unas 400 familias, alrededor de 1800 personas, por ahí así. El espacio central se dedicará a funciones públicas, ya saben, comedores, salas de estudio, reuniones, asambleas. Y una de las salas se destinará a trabajos especializados: carpintería, cocinas, telares, herrerías, ya saben. Este cuenta con jardines, teatro, iglesia, establos. Las casas serían colectivas para favorecer las relaciones afectivas. En la localidad francesa de Guisa se erigió uno de los monasterios denominado Familisterio entre 1859 y 1876. Hubo también un intento de construir uno en España, cerca de Jerez, en la frontera, promovido por Joaquín Abreu, pero fue en Norteamérica donde se abrieron, medio de conternar con ellos, siendo el más importante del North American Phalanx, en Nueva Jersey, engullido, con todo diga yo, por un incendio. En Argentina encontramos la colonia Hawks, abierta en 1857, integrada por más de 500 inmigrantes suizos, saboyanos y alemanes. Libre expresión. Bueno, ya sabiendo esto, todo lo que acabo de mencionar, eh, hablemos un poco de su arquitectura, ¿te parece? La arquitectura utópica. El buen Platón fue el primero en diseñar una ciudad utópica, pero no se ocupó de definir a detalle cómo tenían que ser las calles o edificios de Magnesia. Al contrario, lo importante para él era la relación entre el ser humano y el espacio urbano. Aunque pueda parecernos que su proyecto sea más que un ejercicio de filosofía que de arquitectura, ciertamente, sí, mezclaron filosofía con arquitectura, pero Platón no pudo terminar muy bien. Bueno, aunque puedan... Desde entonces muchos arquitectos, desde su época, han intentado crear su ciudad ideal. Ellos sí hablan de cómo tener que ser los edificios y el trazado de las calles, por lo contrario de Platón. Pero su intención final es la misma que del filósofo griego, volvemos a lo mismo: generar un hábitat en el que el núcleo urbano ayude a crear una sociedad mejor. Hoy hacemos un repaso de las utopías de algunos de nuestros arquitectos preferidos a través de sus conceptos de urbanismo social. Veremos ciudades construidas, ciudades a medio construir, ciudades que nunca se llegaron a construir. Pero sobre todo, reflexionaremos sobre cómo se comportan estos grandes proyectos urbanísticos. Si cumplieron sus expectativas o quedaron desiertas. Repito, vamos a reflexionar sobre cómo esos grandes proyectos urbanísticos se cumplieron las expectativas o quedaron desiertas, como antes mencioné. Una pequeña sección que nos llevará a descubrir si una ciudad planteada desde cero puede funcionar mejor que una ciudad cuyo crecimiento ha sido orgánico y cuyo urbanismo se ha adaptado a lo largo de los siglos. Vamos a ver eso. Pues bien, como sabemos, el mundo cambia constantemente y nuestras ciudades evolucionan para adaptarse continuamente. A medida que nos encontramos en inmersos desafíos, los expertos se encuentran y están reexaminando los enfoques que la humanidad ha adoptado hasta ahora, con el fin de establecer nuevas ideas para un mejor mañana. Cuando nos preguntan por nuestros lugares favoritos, la mayoría de nosotros pensamos en sitios con una historia muy, muy bonita, ricos en historia, incluso ideas que existían antes de que aparecieran los autos, con el encanto, la textura, la patina y el bagaje de la memoria que otorga el tiempo. Pensamos, por ejemplo, en Londres, Venecia, París, pero aún así la ciudad ideal
no puede ser solo una pieza de museo, una vuelta al pasado, por muy placentero que sea. La ciudad ideal debe ser una ciudad vital, contemporánea y que combine con la historia, energía y vitalidad. Estos elementos pueden coincidir en Río de Janeiro, Buenos Aires, Hong Kong, Berlín, Nueva York o incluso Los Ángeles. Pero tras ser examinadas a fondo, aunque estas ciudades tienen mucho que ofrecer al público, igualmente dejan mucho que desear. A estas ciudades las podemos comparar con megaciudades. Soñamos con una ciudad que tenga una combinación de historia, una vida cultural, una vida cultural vital, que sea próspera y esté dotada de elementos físicos excitantes, como grandes ríos, puertos, bahías o montañas. Por lo menos una estación climática agradable, mucho sol, frío para algunos. Soñamos con que estas ciudades estén bien manejadas, administradas, que sean relativamente limpias, con poco tráfico y que ofrezcan mucha movilidad, acceso y la capacidad de disfrutar y participar en la vida urbana. Por supuesto, a medida que estas ciudades van haciéndose mucho más grandes, el desafío de manejar a estas megadimensiones supera sus efectos deshumanizadores y evitar la sobreconstrucción se convierte en una ocupación central. El desafío de hoy en día es, o la cuestión, por así decirlo, ¿pueden estas megaciudades del mundo mantener con las cualidades de las ciudades más pequeñas y vitales de nuestro pasado? Bueno, pues hablando de ciudades, a continuación voy a mencionar 5 muy famosas y que con el paso del tiempo cambiaron de nombre a como hoy las conocemos. La primera es Ciudad Jardín. Villa del Mar es conocida como la Ciudad Jardín, pueden tener muchísimos parques y plazas, entre los que se encuentran, los parques Jardín Botánico y Quinta Vergara, incluso la Plaza de Reloj de Flores, por nombrar solo algunos. Alrededor del mundo son varias ciudades que fueron diseñadas con extensas áreas verdes para las personas que vivieran en entornos más agradables y conectados con la naturaleza. Este diseño se remonta a mediados del siglo XIX, pero no fue hasta 1902 cuando tomó con más fuerza el lanzamiento del libro Ciudades del Jardín de Mañana, que lo escribió Ebenezer Howard, quien es considerado como el fundador del movimiento urbanístico de las ciudades jardín. En esta ubicación propone una ciudad con una superficie que supera las 2.500 hectáreas, en donde 400 de estas son ocupadas por hasta 32.000 habitantes en edificios, mientras que el resto estaría destinado a parques públicos, plazas, espacios verdes, para que las personas puedan vivir en armonía con la naturaleza. Además, plantea que en los alrededores de una ciudad jardín se pueden construir otras urbes similares que actúan como satélites de las primeras y que estarían unidas a través de carreteras y vías férreas, desde el tren. Este enfoque de planificación, como lo pudo concretar en 2 ciudades jardín, Welwyn Garden City y Letchworth Garden City, ambas en el norte de Londres. Número 2. Ciudad octogonal. En el siglo XIX hubo varios teóricos que creían que el diseño urbano era fundamental para transmitir los valores de una sociedad e incentivar a realizar cambios en esta misma. Uno de esos pensadores fue Orson Square Fowler, un frenólogo y arquitecto aficionado que pensaba que las viviendas eran octogonales, tendrían mejor iluminación y se podrían aprovechar mejor los espacios de los gastos de calefacción, construcción y mantenimiento en general serían menores, se reducirían sus costos y de esta manera el diseño de la casa haría que sus habitantes alcanzaran un estado superior de salud, sean más sanos. Tiene sentido. En 1856 la Sociedad de Migración Vegetariana de Kansas decidió construir una ciudad para vegetarianos, inspirada en las ideas de Fowler en el condado de Allen. Sin embargo, después del proyecto se amplió a quienes quisieran vivir ahí, quienes quisieran mudarse.
pues se amplió, ¿no? Se hizo más grande. El diseño de la base consistía en construir una plaza octagonal y que por cada uno de sus lados surgiera una carretera, creando espacios entre los caminos en donde se podían construir casas y graneros que obviamente serían octagonales. Eh, a pocos meses de que la ciudad fuera establecida, sus habitantes prefirieron emigrar, irse de ahí, debido a que el terreno donde se hizo era muy distante con sus pueblos, quienes abastecían a esta ciudad, quienes proporcionaban recursos, proporcionaban alimentos, agua, todo eso. Entonces la gente prefirió irse y las fuentes locales de agua de la ciudad octogonal estaban agotando y ciertas enfermedades como la malaria eran cada vez más comunes, los que se sumaban a las malas climáticas, a las malas condiciones climáticas del lugar. Es así como Octagon City, o ciudad octogonal, este año cumple 159 años, pero se mantiene como un pueblo fantasma, un pueblo olvidado. No obstante, el diseño octogonal de las casas es una tendencia que traspasó fronteras de esta ciudad y que se hizo muy común en otros sectores de Estados Unidos y parte del sur de Canadá. Frank Lloyd Wright es considerado un referente de la arquitectura del siglo XX debido a que impulsó el estilo arquitectónico Prairie School, también conocido como estilo de la pradera, que se volvió muy común en el medio oeste de Estados Unidos. En 1932 planificó Rutgers City, una ciudad que sería como un pueblo que no tendría más de 10.000 habitantes, en la que cada familia recibiría 2.5 hectáreas y que el agua sería un recurso público, mientras que los alimentos y la energía y otros bienes serían producidos localmente, con sus propias plantas eléctricas, hidroeléctricas. La principal característica del diseño de esta ciudad es que sería que los espacios industriales serían reemplazados por espacios urbanos con áreas rurales. Pueblo, más que nada. Número 4. Fordlandia. Al fundador de la compañía Ford Motor Company, Henry Ford, no le bastó con revolucionar los procesos de fabricación industrial en cadena y la industria del transporte con el nacimiento del Ford T, uno de los primeros de bajo costo, sino que quiso ir por más, solo con todo Henry Ford. Por esto decidió crear una ciudad que fuera su mundo, su mundillo. Y así lo hizo, precisamente. En 30 años, cuando adquirió unos terrenos en el Amazonas, en donde estableció una planta de caucho, sustancia que se utiliza en la fabricación de neumáticos y también se usa para los campos de fútbol. Hasta donde trasladó trabajadores, obreros estadounidenses, pues mandó para allá. La ciudad tenía ciudad, por así decirlo. Tenía casas para los empleados, una central eléctrica, una biblioteca, hospital. Y como busca mantener parte del estilo del vida americano, hasta contaba con su propio campo de golf. Se me hace lógico, es un campo grande. Sin embargo, la falta de conocimientos del terreno para las plantaciones fueran productivas, sumadas a las huelgas que iniciaron los trabajadores por las largas jornadas laborales, hicieron que a pocos años de su fundación la planta fuera cerrada y que se mantengan partes de sus ruinas. Número 5 y última, mis amigos, Atomurubia. Es un nombre muy raro, lo sé. La amenaza de un ataque nuclear hizo que en 1947 se proporcionara un diseño de una ciudad que permitiera a los estadounidenses construir bases que los salvaran en caso de que ocurriera uno. Este diseño urbano tomaba como idea principal que los habitantes fueran designados en ciudades subterráneas distribuidas por el país, como si te hablara de un tablero de ajedrez, que no estuvieran alineados, sino que fluyeran por el paisaje para no concentrarse en grandes centros urbanos, que los convirtieron en un potencial blanco de los ataques aéreos, un gran blanco, como dirán algunos. A pesar de que el plan no prosperó, es considerado como uno de los precursores de los refugios subterráneos que se masificaron en las casas estadounidenses durante la Guerra Fría. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado esta historia. La historia de las ciudades utópicas
ya que no es muy detallada, así que próximamente contaré una mejor. Pero muchas gracias por estar aquí. Gracias, profesor. Nos vemos.